Hola ratones, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal donde nos encanta hablar de gente que no existe pero que nos vuelven locos y locas. Ay, Pito de DG, gracias por tus castañas. No es para tanto, nalga derecha de Bakugo. Bueno, no me pongo brava, que eso de pronto me sirve luego para comprarme un micrófono decente. Uy, es el tercer viernes de Pintor Nocturno en este canal. Ya somos 300, ya la tercera semana de este canal y ya somos 300. Qué feliz me siento, qué emocionada me siento. Ay, muchas gracias por tanto. También les digo y les recuerdo como en los videos anteriores. Todos los viernes sale capítulo nuevo de Pintor Nocturno en la página de Lessing. Es la única página donde se puede acceder al capítulo de manera legal. Es la única página donde ustedes pueden leer el capítulo y apoyan verdaderamente al autor. Donde ustedes le dicen gracias, gracias por haber creado semejante juzgando. Gracias por hacer mis días mejores, gracias porque hoy tengo una nueva persona en la cual creer. No me importa que no exista, pero yo le creo. Y a los que estamos tan bien por acá que decimos, ay, no le creo, pero dentro de nosotros estamos como que con una velita ahí de esperanza, por si las moscas. Y bueno, como en los anteriores videos, les voy a estar dejando el link de la página de Lessing en los comentarios y en la descripción para que ustedes vayan y compren el capítulo. Y no hay excusa, realmente no hay excusa para decir, ay, es que yo no tengo plata, es que yo no sé inglés, porque hay traductor y Lessing constantemente les está regalando créditos. Por el solo hecho de ustedes entrar todos los días pueden reclamar unos regalitos que son moneditas para comprar los capítulos, así que no hay excusa. Y bueno, vamos a comenzar. Yo creo que debía haber hecho esta pantalla verde para los videos anteriores. Yo no creo que hoy vaya a ver delicioso. Es que ya fueron 3 capítulos, yo creo que ya el autor dijo, ay, ya les di por lo que lloraban. ¿Se acuerdan que hasta fueron a tirarle hate al pobre autor o a la pobre autora porque no había hecho escenas de delicioso en un tiempo? Ni siquiera hizo la parte donde pues Juan Reyes se acostó con el que mandó a secuestrar a Nakyun. Entonces la gente estaba como que, ay, ¿dónde está mi delicioso? ¿Dónde está? Y le fueron a tirar hate, eso no se hace. Pero bueno, ya nos dieron por lo que tanto llorábamos, así que vamos a comenzar. Bueno, empezamos con un pum, pum, pum. Por favor, abran la puerta. Padre. Alguien está encerrado en una habitación. Dice, padre, Mr. King, abre la puerta. Y pues alguien está encerrado. Bueno, está tirando una patada voladora a la puerta y dice, dije que abrieran. ¿Este es Sunjo? Parece Sunjo. ¿Es Sunjo? Alguien lo cogió así como por aquí. Ese es Sunjo, sí, como que Sunjo jovencito. ¿Qué estará soñando? Porque lo están cogiendo como que muchas manos, lo están tocando. Sí, era mi señor, estaba como que teniendo una pesadilla. Ay, pobrecito. Toma leche. Mi mamá ha dicho que cuando uno tiene pesadillas tiene que tomar leche. Ay, ya empezamos. Ahí están aquí un acostadito. Ay, qué lindo. Ay, su ojo lo está mirando y le está como tocando el pelito y lo está mirando mientras duerme. Ay, qué lindo. Ay, qué romántico. ¡Qué hermoso! O sea, están aquí uno ahí acostadito y Sunjo se acuesta y lo está mirando dormir. ¡Ay, qué hermoso! Ay, ya aquí alguien está diciendo, cualquiera menos el señor John Nakyun. Él solo te traerá mala suerte. Ay, está Sunjo ahí acostadito mirando a Nakyun. Ay, pero con eso se me aceleró el corazón ahorita apenas leí eso. Que como que está Sunjo y Nakyun en el cuarto y como que hay una persona detrás de la puerta y dijo eso. No sé si es como que el sirviente. Bueno, ya aquí amaneció, ya la gente está haciendo oficio, lavando los platos.
haciendo la comidita. Aquí ya está el doctor mirando a Nakyun y le dice: tu muñeca parece haberse curado y ahora gozas de buena salud en general, así que trata de no esforzarte. El Nakyun la noche anterior. El Nakyun le dice: gracias. El doctor lo mira así como que: ¿todo está bien entonces? Y Nakyun le dice: disculpe. Y el doctor le dice: no, nada, no importa. Bueno, ya salió Nakyun de la consulta. ¡Ay! Y está Sunjo esperándolo ahí. ¡Ay! Está esperando a su señora. ¡Qué lindo! ¡Ay! Y lo mira así como que... ¡ay! Ese Sunjo está muy lindo, está demasiado precioso. Ya van caminando y Nakyun está ahí todo sonrojado. ¡Ay! No sé si está sonrojado por el frío o porque lleva a mi señora ahí al frente. Entonces Nakyun dice: ¡ay! El maestro John ha cambiado. Desde anoche no ha dicho nada horrible. Ay, Nakyun, pero apenas ha pasado una noche. Ni siquiera me llama a su despacho por la noche. En cambio, viene a cenar conmigo en cada comida. De vez en cuando me trae golosinas y fuma una pipa. Ay, qué lindo se ve Nakyun comiendo con sus cachetitos. Ay. Sigue diciendo Nakyun: a veces me pregunta si quiero dar una calada. O sea, como Sunjo a veces va a fumar en pipa, le da a probar a él. Y Nakyun está ahí tosiendo. Ay. Y Sunjo se ríe porque Nakyun está tosiendo. Ay, qué lindo. Y continúa diciendo Nakyun: y a veces viene a visitarme. Solo para sentarse a mi lado y mirarme. Presten atención. Y de vez en cuando me da un beso nada más antes de irse. Sálganse todos de YouTube. Quiero llorar. Sigamos. Nakyun abre los ojos porque se da cuenta que Sunjo pues le da un besito y Sunjo le dice: no me alejes, es todo lo que te pido, solo eso y nada más. Ok, todo esto que acaba de decir Nakyun lo está pensando. Recordemos que ellos acaban de salir del doctor y Sunjo va adelante y Nakyun va atrás. Y ahorita Sunjo lo acaba de mirar y le pregunta: ¿en qué piensas? Y Nakyun estaba pensando en él. ¡Oh, qué lindo! Está enamorado. Estoy pensando en sus ojos, amo bonito. ¡Ay, qué hermoso! Ay, Sunjo lo mira sonriendo así, todo hermoso como es él, de perfecto. Y Nakyun se sonroja. Ay, qué linda su sonrisa. Ay, es tan bonita. Ay. ¿Qué? Ay, pero está uno bien emocionado y de repente te cortan todo y como que te tiran un balde de agua fría. ¿Se acuerdan la primera persona que dije que estaba diciendo como que cualquiera menos ese que Sunjo le iba a traer mala suerte a Nakyun? Bueno, los está observando, pero no sé quién será esa persona. Y dice: no debes caer en ese hombre, Nakyun. Y ya ahí se termina. Ay, bueno, ratones, hasta aquí el video. Chao, los quiero mucho. Gracias por haberme acompañado. Ya el próximo video nuevamente va a ser en el escenario que estábamos acostumbrados en los primeros videos. Ya el lunes me voy para la ciudad. Ay, quedé bastante nerviosa. Yo sé que ustedes también cuando lo lean en español. Yo lo vuelvo a leer. Yo siempre lo vuelvo a leer otra vez en español. Por si se me escapó alguito. Ay. Tengo miedo, ahora tengo mucho miedo, en serio. Pero bueno, bien dicen que lo bueno no dura tanto. Entonces, chao, chao. Los quiero mucho.